Lectura del primer libro del Génesis. Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todos los pensamientos de sus corazones tienden siempre y únicamente al mal, el Señor se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. Dijo pues el Señor: voy a borrar de la superficie de la tierra al hombre que he hecho, junto con los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues me pesa de haberlos hecho. Pero Noé obtuvo el favor del Señor. El Señor dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. De cada animal puro toma 7 parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de los pájaros, 7 parejas, macho y hembra, para que conserven la especie en la tierra. Dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días con sus noches, y borraré de la superficie del suelo a todos los vivientes que he hecho. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Pasados 7 días, las aguas del diluvio cubrieron la tierra. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado, en su templo un grito unánime: ¡Gloria! El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo: estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que o tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5,000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobra recogisteis cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía, para que podamos entender la verdad que nos hace libres. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, que nos haces conocer este misterio de amor, comprender las palabras del Señor Jesús que son espíritu y vida, que si oramos con fe, veremos bendiciones, regalos, que no solamente transforman nuestra vida, sino también la de nuestros hermanos. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis hermanos y hermanas, veremos en este texto el malentendido de los apóstoles con el Señor Jesús, porque nos dice que a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. El Señor Jesús les ordenaba diciendo: estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que o tenían panes. Probablemente es un dicho del Señor Jesús en forma de amonestación, que se repetía con frecuencia entre los discípulos y en las primeras comunidades cristianas, en polémica con los judaizantes. Es un movimiento judeocristiano, eran los que consideraban esta observancia como necesario o conveniente para la vida cristiana, que seguían con sus costumbres judías, pero creían en Cristo. Aquí se trata que ha quedado en la fuente a la cual se refiere el evangelista y que formaba parte originariamente de un contexto más amplio en el cual la denuncia contra los fariseos y contra Herodes desarrollaba paralelamente con el reproche que iba dirigido a sus discípulos. En efecto, en el pasaje paralelo del Evangelio de San Mateo, los dos temas se encuentran más unidos, aunque con poca
claridad. El Evangelio de San Mateo sustituye la alusión a Herodes con la que hace a los saduceos, una secta tradicionalista que pertenecía a la aristocracia sacerdotal, y explica que esta levadura es su doctrina. San Mateo, capítulo 16, verso 12. En el Evangelio de San Lucas, este dicho aparece en un contexto muy diferente y hace alusión a la hipocresía. San Lucas, capítulo 12, verso 1. Y se mencionan solo los fariseos. Si excluimos las referencias en una parábola brevísima, como en San Mateo, capítulo 13, verso 33, y San Lucas, capítulo 13, verso 20 al 21. En el Nuevo Testamento y en los escritos rabínicos, la levadura indica algo malo. En Levítico capítulo 2, verso 11, Primera de Corintios capítulo 5, versos 6 al 8, Gálatas capítulo 5, verso 9. Y más peligroso por ser contagioso, el Evangelio de San Marcos no da la interpretación de la frase, pero el significado usual que hemos indicado concuerda con el contexto en el cual se pone en evidencia la mala disposición de los fariseos que pervierten la enseñanza de la ley y de los profetas. San Marcos capítulo 7, verso 1 al 23. Y pretende señales que sean de su agrado. San Marcos capítulo 8, verso 11 al 13. La alusión a la levadura de Herodes, única aquí a la de los fariseos, se explica en parte si la región enigmática de Dalmanuta, cuyo nombre aparecía al final de la segunda multiplicación de los panes, es identificable en el territorio en la orilla occidental, cerca de Tiberíades, sede del tetrarca. Con este versículo se abre una serie de preguntas de Jesús a los discípulos, preguntas las cuales algunas tienen claramente un valor afirmativo. Todas tienen la finalidad de impulsar a los discípulos a tomar conciencia de su terquedad y mezquindad interior. En este pasaje de la levadura de los fariseos y de Herodes, los discípulos frente al pan, en el cual el Señor Jesús se revela, alcanza su vértice. Se llega a nombrar 5 veces el pan y 7 veces, de igual número, de preguntas del Señor Jesús va a subrayar por la incomprensión de los discípulos. ¿Por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartís 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartís 7 entre 4,000? Esas 6 preguntas que culminan en el doble recuerdo del pan terminan con la última pregunta amarga. ¿Todavía no entienden? Nunca se dirigió tantas preguntas y tan suplicantes que quedan en suspenso, sin respuesta. Son las mismas preguntas que en un examen de conciencia y síntesis, el Evangelio de San Marcos dirige a su comunidad para llevarla a captar la presencia del Señor en el pan. En la barca, símbolo de la iglesia, ellos no llevaban consigo más que un pan, es decir, Cristo, que está en medio de ellos en el amor fraterno y deben vivir de Él, pero no lo comprenden. Y como antes de la multiplicación de los panes, en San Marcos capítulo 6, verso 37 y San Marcos capítulo 8, verso 4, no tienen fe en Él y dicen, no tenemos pan, verso 14. Por eso la fe es una respuesta que brota del corazón y de la mente. El amor como capacidad de dejarse tocar por el don hace disponible la inteligencia para comprender lo que se le ofrece para hacerlo eficaz en la propia vida. De estas 2 preguntas, ¿aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? Expresan con las 2 palabras de los profetas, que eran muy conocidas en Isaías capítulo 6, verso 9 al 10, Jeremías capítulo 5, verso 21 y Ezequiel capítulo 12, verso 2. De este modo el evangelista nos hace pensar en la falta de disponibilidad de los discípulos para ver y comprender al Señor Jesús. Se verifica de nuevo el drama experimentado muchas veces por el pueblo en la antigua historia de la salvación, cuando no comprendían que su Dios estaba presente para liberarlo de muchas esclavitudes y de guiarlo hacia un mundo nuevo. El Señor Jesús se presenta como la manifestación plena y por consiguiente definitiva de Dios, autor de la salvación, quien inaugurará el mundo nuevo del reino de Dios. Pero ellos no comprenden lo que quiere decir el Señor Jesús, que se guardarán de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Verso 15. Este pan, para desarrollar su fuerza, debe ser liberado de la corrupción ideológica de la ley, como se dice en los versos 11 y 13, y en San Marcos capítulo 7, verso 1 al 23, y de la corrupción económico-política del poder. Aquí se comprende cómo el Evangelio de San Marcos introduce inmediatamente antes, el verso 11 y 13, la tentación de los fariseos que constantemente amenaza el pan,
Ahora también se añadirá la levadura de Herodes, es decir, el dominio de un hombre sobre otro hombre, que es el otro factor que impide la liberación del pan. En efecto, el poder es casi siempre opresión del hermano. San Marcos capítulo 10, verso 42 al 43, y se opone directamente al mandamiento supremo. San Marcos capítulo 12, verso 29. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Mientras la ley es una oposición ideológica al mensaje del Evangelio, el poder es una oposición práctica a él. La ley, personificada en los fariseos, y el poder, encarnado en Herodes, así como se aliaron en San Marcos capítulo 3, verso 6, para eliminar al Señor Jesús y entrar en un acuerdo en la historia de la pasión. Así son, para la Iglesia, las dos levaduras tremendas de corrupción que le dan muerte a Cristo, que vive entre los hermanos. Ellos, en una contraposición con su mandamiento nuevo. San Juan capítulo 13, verso 34. San Juan capítulo 15, verso del 12, verso 17. Impide que se comprenda y se viva el hecho de los panes. Por consiguiente, los discípulos tienen un único pan consigo en la barca. La Iglesia debe vivir de ese único pan que es Cristo, el Hijo de Dios, que nos enseña el amor, que se expresa el amor concreto al prójimo. Pero Dios nos da libertad y hay que tener cuidado con estas dos levaduras que destruyen el Evangelio por las ansias de poder, de buscar protagonismos, de muchas veces querer pasar por encima de Dios. Y es por eso que se debe estar atento para no caer en esas ansias de poder. Los discípulos, precisamente como los fariseos en San Marcos capítulo 3, verso 5, tienen el corazón endurecido. Incluso después de la repetición de la lección, siguen como antes. San Marcos capítulo 6, verso 52. Algo bien fuerte le dirá el Señor, como también a nosotros. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Como lo dice en el verso 18, y también los profetas que exhortan al pueblo de Dios. En Jeremías capítulo 5, verso 21. Ezequiel capítulo 12, verso 2. Aunque estén en la barca, corren el riesgo de ser iguales a los que están afuera. Ya en los versos 19 y 20, las preguntas de Jesús se vuelven cada vez más apremiantes y llevan poco a poco a los discípulos a comprobar hechos precisos e irrefutables. En ese caso, son los dos milagros del pan, de las maravillosas acciones liberadoras de Dios a favor de su pueblo. Esto nos recuerda la celebración de la Eucaristía. Los creyentes siempre han repetido las palabras del Señor: hagan esto en memoria mía, es decir, como memorial de su muerte y resurrección, acto supremo de amor que resume y lleva a su cumplimiento todos los gestos de entrega realizados por Él durante su vida, incluso el haber dado el pan milagroso a las gentes. Esto nos lleva a tener fe, a entender ese propósito de Dios, a no quitar la mirada del Señor Jesús de nuestras vidas. Es por eso que el Señor Jesús exhorta a sus discípulos. También el Evangelio de San Marcos invita a nosotros como lectores a reflexionar en el verso 17 y a recordar el hecho de los panes. En la Sagrada Escritura, el recuerdo de los prodigios de Dios es el vehículo de la revelación de su fidelidad. Es la categoría principal de la Sagrada Escritura, que reconocemos a nuestro Dios, una gran alabanza por sus obras y la esperanza de la humanidad. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que nos enviaste a tu Hijo Jesús el Señor, para que podamos comprender el reino, esta buena noticia, que vienes a tocar la puerta del corazón de la humanidad, para que puedas sanar sus heridas y entender la voluntad de Dios, que a la luz del Espíritu Santo, recibiendo los dones y carismas, que nos llevan a dar pasos firmes en la fe, unidos al corazón de la Iglesia, a la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, para que así se pueda llevar esta obra de evangelización donde el Señor Jesús quiere quedar en cada corazón para sanar y liberar de la tristeza, de la angustia, de la depresión o por alguna situación negativa que se haya vivido, que ha generado rechazo, miedo, inseguridades, y por esas situaciones que has vivido te han llevado a la desesperación, a tomar malas decisiones, buscando la brujería, la hechicería, haciendo estas cosas que van en contra de Dios y que destruyen tu vida, o aquellas personas que se consumen en los vicios, en el alcohol, la drogadicción, la pornografía, juegos al azar. Abre tu corazón al Señor para seguir ese camino firme de la fe,
Él viene a transformar tu vida, ya que eres hijo de Dios y ser bendición para nuestros hermanos, llevando principios y valores cristianos, el amor, el respeto, el servicio, la ayuda, y que no solamente oramos por nuestras peticiones, sino que vamos más allá, orar por las necesidades de nuestros hermanos. En esta situación mundialmente que estamos viviendo por el coronavirus, por las ansias de poder del ser humano, ahora el Señor nos invita a reflexionar cómo está nuestra vida, que debemos hacer un alto en el camino, que se debe dejar el pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios y poder vencer este virus de muerte. Con la sangre preciosa de Jesús, orando también por nuestros hermanos que han sido contagiados, con la sangre preciosa de Jesús, para ver el milagro de la vida, para que estos hermanos nuestros sean sanos y libres. Que oramos por la creación del mundo, para que sepamos cuidar la flora y la fauna, cuidar nuestros recursos naturales, orar por las naciones y los gobernantes, que tienen la gran responsabilidad de dirigir una nación, de ayudar en la parte social, económica, de ayudar y servir a sus hermanos, no buscando sus intereses personales, sino realmente ayudando al prójimo, dando trabajos dignos, ayudando a la educación, para que nuestros niños y jóvenes se formen bien, porque serán el futuro del mañana. En la parte de la salud, ayudar a los que están enfermos, como los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo, tanto físicas como mentales, para que veamos los milagros del Señor en sus vidas. También pedimos por las familias, que son el fundamento de la sociedad, del amor del hombre y la mujer, que se unen en santo matrimonio. Pedimos por aquellas personas que dudan de este sacramento y viven una vida libertina y que los lleva a consecuencias graves, que atentan contra Dios, contra su misma persona y contra los demás. Ten, Señor, misericordia de la humanidad. Ahora entrega tu petición, tu necesidad, esas situaciones difíciles que estás viviendo. Quiero decirte que no estás solo, que Dios está contigo. Es abrir el corazón, orar con fe, creer en sus palabras que son espíritu y vida, y vivir el regalo de la Eucaristía, que nos llevan a saber esperar en el Kairos, en el tiempo de Dios, la bendición de Dios en nuestras vidas, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, porque tú y yo hemos nacido para ver la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Como hijo de Dios, estamos unidos en la fe. Hay que estar en constante oración, porque sabemos que el diablo quiere alejarnos del camino de Dios, para que nosotros no experimentemos su amor y su misericordia. Pero nosotros sabemos que el único camino seguro es el Hijo de Dios, que es camino, verdad y vida, que nos enseña a experimentar bendiciones, regalos, para que nosotros podamos dar testimonio del amor de Dios, que transforma vidas. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.